Muy buenas noches, amigos del Coven Internacional Ecléctico. Hoy traigo un pequeño trabajo para compartir, vinculado con el último que compartí de los puntos de la acupuntura. Y recuerdo a los compañeros que pueden intervenir y participar en todo momento, ¿no? Ahí he compartido dos primeras fotos sacadas de un atlas famoso de acupuntura que se muestra y se explica ya un poco sobre el punto número 1 del meridiano del riñón. El meridiano del riñón es un meridiano que tiene 27 puntos y que comienza en la planta del pie y termina muy cerca de la clavícula. Ese punto del riñón 1 en chino se llama Yongshuan y su traducción significa la fuente burbujeante. Su localización anatómica se dice que está en la depresión que se forma en la parte anterior de la planta del pie al realizar la flexión plantar, aproximadamente en la transición entre el tercio anterior y el tercio medio de la planta del pie. Dice el Asla que es un punto que enriquece el yin y restituye el riñón, alivia el hígado y apaga el viento. ¿Qué significa en la medicina tradicional eso de apagar el viento? Pues resulta de que esos 5 elementos que están asociados a los 5 órganos principales tienen vínculos con esas 5 energías, ¿no? Y vimos que habían relaciones con los momentos del día, las estaciones del año, y tienen muchos vínculos. Pero uno de los vínculos que tienen es con los factores climáticos externos. Y cada elemento tiene un vínculo con uno de esos factores climáticos. Por ejemplo, el fuego lo tiene con el calor, la tierra lo tiene con la humedad, el agua lo tiene con el frío y el hígado lo tiene con el viento. ¿Qué quiere decir? De que el viento afecta al hígado y por lo tanto le hace aparecer cuando el viento invade el cuerpo, da unos síntomas, como por ejemplo el viento afecta a los ojos y puede traer conjuntivitis, por poner un ejemplo. Pero he sabido que el viento puede dar cefaleas. He sabido de que en los lugares de viento puede subir la hipertensión, etcétera. Puede haber tortícolis, pero eso es cuando el viento es exterior. Pero en la medicina tradicional se habla a veces de los factores climáticos externos e interior. ¿Qué quiere decir? De que hay que distinguir lo que es el frío externo a que una persona tenga de síntoma el frío interior. Hay que distinguir lo que es el calor a que una persona tenga en su interior el calor interno. ¿Y qué es lo que pasa? De que este punto alivia mucho a eso del viento. A las personas de que crónicamente, debido a lo que le esté diciendo su hígado, manifiesten síntomas vinculados al viento, haya viento o no, porque tienen viento interiores. Suelen ser personas vinculadas a unos tendones rígidos, a tener que mirar su carácter, a personas con hipertensión y con miradas rígidas, etcétera. Continuamos con las cosas que hace bien al acupunturar este punto y dice que la acupuntura, que el trabajar este punto que se puede hacer con aguja, con digitopuntura o con moxibustión,
que es utilizando una especie de cigarrillo con el que el calor se estimula también el punto. Igual que dijimos que los puntos de acupuntura se pueden estimular con los dedos, que es la digitopuntura, o la mayoría de los puntos también se pueden estimular con una especie de cigarrillo llamado moxa. Bueno, pues cuando se aplica la terapia en este punto, dice el ASLA que es muy bueno para la laringitis crónica y la faringitis crónica, para la afonía de causa psicosomática, eso es cuando las personas han tenido una afonía por un susto, por un trauma. También es bueno para aliviar lo que es el síntoma de la retención de orina, y también alivia la cefalea, el vértigo y el estupor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nos vamos a detener un poquito porque este punto tiene una importancia más grande de la que pone ahí este maravilloso atlas. Y es que es un punto que es sumamente famoso por es muy famoso por la capacidad que tiene de absorber energía del exterior. Sabemos que los puntos que más emiten energía al exterior, que más emiten, son los ojos. El tercer ojo puede proyectar, el corazón, la palma de las manos, que tienen un vínculo muy grande con el corazón. Pero sin embargo, los puntos del cuerpo que más recogen la energía externa son los puntos esos que hemos visto de la planta del pie, el riñón 1, y el séptimo chakra, el Pai Hui, que son los puntos del cuerpo que más intercambio con el exterior realizan. Es el motivo por el cual a la hora de la vestimenta la tradición humana pues, ha ido elaborando lo que es el calzado, lo que es el sombrero, y se hace cierto juego con él igual que con otras prendas, ¿no? Igual que con la bufanda para el viento o ese tipo de cuestiones, ¿no? El caso es que a través de los pies y el séptimo chakra, que por cierto, esa planta de los pies tiene un vínculo muy grande con ese primer chakra, que pudiéramos situarlo en el perineo, pues absorben mucho la energía del exterior. De hecho, a través de los pies se está reuniendo esa energía de la tierra que acabará desembocando en el perineo. Y a través del chakra corona va entrando la energía del cielo, que se van fusionando ambas energías reales. No hay nada más real en el universo que esas energías. Cuando toman contacto en el corazón, pues realizan el milagro de la vida y son capaces de emitir la fuerza necesaria para el bombeo del corazón. Por ejemplo, energía, en esos momentos es así. Es verdad de que a través del alimento, en el momento que nos paren, pues se nos mueve mucho a través del estómago, tomamos mucha energía, pero es algo muy verídico de que esa energía positiva y negativa del cielo y de la tierra están dando la energía necesaria para la vida. A través de los pies, igual que la cabeza, pues hacemos un juego de salud muy amplio.
además de esos secretos energéticos tan profundos y tan sutiles, está un nivel un poco más visible, que es el tema de la temperatura corpórea, tan importante y tan acompañada de esa energía yin y yang. El frío y el calor, somos unos seres que buscamos tener una temperatura medianamente regular. Y los puntos que más cogen la energía del exterior juegan un papel importante en ese mantenimiento, ¿no? Así como toda la piel entera. Pero esos puntos se tienen en cuenta, ¿no? De ahí lo que dijimos del calzado y del sombrero. La insolación, así como otros factores externos, el propio frío, penetran muchísimo por ese séptimo chakra, y así el juego de poder quitarnos un sombrero o ponérnoslo cuando queramos, y así se va regulando el cuerpo. De igual manera sucede con el calzado, de igual manera sucede con el calzado poniéndolo y quitándolo. Es algo típico en la familia de que siempre los adultos les recuerdan la importancia que tiene el tema de la temperatura y la planta de los pies a los más jóvenes de la familia, puesto que es algo que la experimentación y la observación hace que el individuo vaya aprendiendo a que a veces caminar descalzo en los suelos fríos del invierno causan faringitis y montones de desequilibrio que pueden desembocar a veces incluso en fiebre, a veces son captados por exceso de energías externas captadas por los pies, así como sucede en muchos otros casos a través de la cabeza. Pero ¿qué es lo que sucede? De que a través de la cabeza y de los pies, dependiendo de los conocimientos que se tengan de ese exterior y de la cultura que se desempeña o de las acciones que se decide la persona, pues resulta de que se hacen las cosas o más o menos correctas. Y de tal manera, a través de lo que sucede en el primer chakra y en el séptimo, con respecto al exterior, se nos puede venir o el desequilibrio o acertadamente la salud, puesto que a través del séptimo chakra tiene que entrar esa energía del cielo y hay que estar en un buen momento para recibirlo, y es buenísimo para nuestra salud. Y de igual manera vamos a ir entrando poco a poco. Antes de entrar en lo que quería ir entrando, también quería recordar ese vínculo tan grande que tiene la planta del pie con la columna vertebral, y en la medicina holística también recordar de que todo forma parte de un todo, y aquí recordamos un poco que también comparto con compañeros del Coven, también nos gusta el tema del masaje y lo practicamos. Recordamos ese arte de dar masajes en los pies y de conocer los puntos reflejos de esa parte con el todo y de los beneficios que tiene la reflexología para descargar tensiones y ese vínculo que tiene el pie con el cuerpo entero. A montones de personas tener una plantilla de pie correcta le puede llegar a solventar una dolencia en la columna vertebral. Pero poco a poco me quería ir metiendo en un tema que es bastante bonito, que todos aquí lo practicamos,
Recuerdo que cuando quieran compartirme ciertas cuestiones pueden hacerlo abiertamente. Y es un tema de que se está poniendo hoy día, está totalmente en boca, es conocido. Se utiliza hoy día muchas veces el anglicismo y eso que le llaman, Natasha me ha ayudado a pronunciarlo bien, lo he practicado un poco, earthing, earthing. Eso que dicen los americanos, los norteamericanos y los ingleses le dicen earthing y nosotros los hispanos le decimos a caminar con los pies descalzos en la tierra o tomar contacto con la tierra. Y vinculado con el tema de la salud. Hemos visto de que hay que cuidar la energía que penetran a través de los pies, pero también está muy bueno elegir las correctas y los momentos adecuados. Y alguna que otra vez hemos compartido nosotros el gusto por entrar en los parques naturales, en los bosques y caminar a pie descalzo. En los parques, cuando no es posible. Y es que resulta de que los calzados de hoy día a veces son demasiado aislantes y nos aísla demasiado de la conexión a tierra. En algunas personas que no practican la toma de tierra a pie descalzo, esto le puede marcar muchísimo. Y esto, aunque es anecdótico, tal como dijimos la semana pasada refiriéndonos a ciertos puntos de acupuntura, dijimos que todas las cosas las estudiamos aquí sin obsesiones ninguna, pero que poco a poco vamos sumando siempre en un camino positivo y más cuando se trata del tema de la salud. Y sumando, es como una persona acaba teniendo una vida sana, saludable. Hay personas que se sienten muy aisladas de esa toma de tierra por el calzado, la forma de vida, y no se dan cuenta de que están haciendo ese suceso durante toda su vida, siempre calzado y sin tocar la tierra con los pies. Y resulta de que no es una tontería, resulta de que vivimos en un campo electromagnético, el electromagnetismo es sinónimo al universo, de ahí el movimiento y el flujo de energía. Y Pero, cuando, perdón, sí, perdón, perdón. te voy a interrumpir ahí. Te voy a interrumpir ahí un toque. Perdón, pero porque, digamos, no solamente es porque la gente, digamos, no tiene ese concepto de que uno tiene que enraizar o hacer tierra o earthing, o sea, que es el concepto en inglés, es lo mismo, sino porque, o sea, primero depende, claro, de la educación, de que uno tiene que hacer tierra, de caminar descalzo, que eso se ha perdido mucho porque en cierta época era como algo muy normal, ¿no? Pero ahora, como vos decís, los calzados cada vez tienen plataformas, además de hule, o sea, que sería como un aislante que no te conecta a tierra. Y eso se ha puesto muy de moda. Pero digamos, también depende el concepto de, o sea, ahí me puede ayudar un poco tal vez Diego, la parte astrológica, o sea, bueno, además de que vos sí sos signo de tierra, de fuego, de aire, de agua, o sea, pero digamos, o sea, si tenés mucho aire, por ejemplo, dando un caso así personal, digamos, tenés mucho aire, o sea, que siempre dirían, eso me lo dijo alguien, nunca se me olvida, andas en otros mundos o andas en otros lados, andas en las nubes, en otras palabras, ¿no? Y tenés que estar enraizando. O sea,
que eso no todo el mundo maneja esos conceptos, pero es el punto de que, o sea, si yo no me, digamos, yo soy una persona que tengo mucho aire y no hago tierra, entonces, o sea, es como una descompensación. Eso hablando en el sentido más como astrológico o de una parte más holística. Ahora, hablando de la parte física, que es la parte física, o sea, es la parte de, digamos, lo que yo conocí de niña, porque mi mamá es física, ¿verdad? Y es física cuántica además, pero yo me acuerdo que mi mamá me decía, cuando íbamos a la playa, ande descalza y haga tierra. O sea, y estoy hablando de eso 30 años o más en adelante, o sea, de que yo tengo memoria son más de 30 años, pero siempre me decía eso cuando íbamos a la playa, haga tierra, ande descalza, camine en la arena, para que se le descargue todo y se compense. O sea, en palabras que yo me acuerdo. Ahora, ¿qué significa eso? O sea, cuando hay desequilibrio, ¿qué es eso? Es lo mismo que diríamos si tenés mucho aire y no haces tierra. O sea, es lo mismo, solo que en términos de física. O sea, hay un desequilibrio porque, digamos, lo que mi mamá me decía, energía estática, la energía estática es un desequilibrio, ya sea por descarga de electrones o por sobrecarga de electrones en el cuerpo. Esa es o sea, la sobrecarga de energía estática o el exceso de energía estática, digamos, exceso entre comillas. Entonces, claro, o sea, hacer tierra, ¿qué te hace? Eso de earthing, o sea, o enraizar, ¿qué es lo que te hace? O sea, la tierra, si vos tenés un exceso de electrones, como sabemos por física, o sea, esos electrones se van a descargar a la Tierra los absorbe y vos te volvés a equilibrar. Ahora, si a mí me faltan electrones, que más bien tengo un desequilibrio por falta de electrones, entonces digamos que estaría cargada positivamente, entre comillas. Entonces, o sea, los electrones de la Tierra van a fluir a mi cuerpo al hacer el earthing o el enraizar. Entonces, o sea, hago el equilibrio. O sea, entonces eso mantiene mi cuerpo, o sea, que es algo, es un cuerpo bioeléctrico, o sea, lo mantiene nivelado, lo mantiene equilibrado. Para eso es el enraizamiento desde la parte física. Ahora, como te dije, podemos hablar, claro, de si yo ando mucho en las nubes o soy muy de aire y tengo poco tierra, o sea, yo me tengo que acordar de estarme enraizando. Eso entre otros términos, pero en términos puramente físicos es eso, lograr el equilibrio, o sea, mantenerse uno en equilibrio bioeléctrico, ni tener mucho ni tener poco de, o sea, electrones, porque eso es lo que fluye realmente, son los electrones. O sea, si tengo pocos electrones, la Tierra me los va a suplir. Si tengo muchos electrones, yo se los descargo a la Tierra. Pero eso mantiene mi cuerpo bioeléctrico en equilibrio. Y ya, paso la palabra. Bueno, yo voy a compartir mi interpretación, como yo experimento lo que estamos comentando. Em, Voy a empezar con el origen. Nosotros le nacemos a un sistema preexistente. Nosotros surgimos por generación espontánea a unas condiciones que las que nos corresponde son pues, la Tierra, del planeta. Y el planeta son pues tierra, aire, agua eh, y calor. Y le surgimos por un determinado orden de cosas, por una determinada proporción de, de cosas, para no complicarme. No sé, si hablamos de cosas, yo voy a tomar como referente el muón. Muón es una partícula que es dinámica, está en movimiento y,
y estamos envueltos en ella. Planeta Tierra, el sistema solar, en fin, nuestro entorno macro, hay un flujo de esa partícula, de ese eso, como la queramos definir, porque es energía y es la parte que yo voy a manejar, no la parte materia, que seguro tiene un interés impresionante, pero en el tema que hoy nos tiene aquí ocupado, me interesa más energía. Ambas son realidad. Eh, que no es casual que en la astrología se mencione o se le da el nombre este tan extraño, triplicidad, cuadruplicidad, una relación entre estos dos parámetros crea proporciones y proporciones únicas cada momento. Y uno de los objetos de referencia fundamentales de la astrología aplicada a nosotros, a los humanos, a las personas, es el momento del, del nacimiento. Pues, pues ahí, como haciendo una fotografía, una instantánea, luego la puede observar y sacar conclusiones. Pero que esto es un continuo. Esto es lo que yo quería aportar. En mi manera de barajar, de retener el concepto, yo uso el gerundio. Para mí el gerundio es un descubrimiento muy útil. Todo es gerundio, todo está, vamos a ver, cuando uno dice, mira, para estar sano hay que vivir según tal, y yo lo interpreto, lo pongo en mi frecuencia, digo, hay que estar viviendo según tal, porque es continuo y es permanente y es constante. Ahora mismo todos nosotros estamos bajo un influjo, es como si estuviéramos en el fondo de un océano. Eso, tenemos por debajo un material sólido y por arriba tenemos material, aunque no es sólido, puede ser fluido, puede ser sutil. Pues en las circunstancias en las que ese nacerle al planeta y desarrollarnos en él lo hace con un fondo y un influjo constante en esos cuatro, lo que llamamos los cuatro elementos. Aún el éter sería el quinto también. El éter sería una buena manera de ubicar a los muones, sin buscar ser exacto, simplemente el esquema, más o menos. Y bien, con esto presente, vamos a ver cómo han sido los hábitos culturales que facilitan o estorban. Aparte de la evolución civilización europea y estos mismos europeos en el pasado, todo el mundo vivía sin silla, se dormía en el suelo, se sentaba en el suelo, se hacía la cocina. A mí siempre me llamó la atención cómo es universal la postura en cuclillas. Cualquier grupo de personas que no respondan a los cánones occidentales modernos, eh, les resulta cómodo para ellos sentarse en cuclillas. La proximidad a la Tierra es constante, no ya por cuestión de materiales, que sí, materiales en la suela de los zapatos, de los vestidos, de todo esto. Le veo más influencia a la indumentaria moderna en el sentido de que genera corriente estática y eso tiene una participación importante en ciertas disfunciones y esto, que es otro tema que es muy largo y no lo voy a desarrollar ahora, pero tenerlo en cuenta, acordándonos que nosotros en el movimiento nuestro, nuestras telas, el tejido, los objetos que tocamos, hay siempre interacción. Y tú, como dice, ahora mismo comentaba Natasha, tú estás excitando eléctricamente a los objetos con los que has tomado contacto, tu ropa sobre ti, estás haciendo un trasvase de electrones y se llega a crear magnetismo. A veces pegas un papelito, unas virutillas, se pegan al bolígrafo, por ejemplo. Bolígrafo de plástico, estás escribiendo con él, lo pones en la mesa, lo vuelves a coger y tiene cosillas pegadas. Vale.
quiero llegar a que la conciencia de que esto es así, sin uno darse cuenta, eh, eh, provoca cambios de conducta, formas de actuar, maneras de estar, Claro, incluso incluso de buscar donde estuviste en confort. Por ejemplo, en mi casa era habitual, ahora pues lo noto porque no estoy ahora dominando mi propio espacio, una habitación sin muebles, sin muebles, un store, porque tampoco alfombra, algo que le da calorcito al suelo, y cojín y cosas muy a ras de suelo. Eso te obliga a posturas que estás ejercitando muscularmente el cuerpo. No es tan estático como lo que es el estándar por aquí. Estás obligado a vivir, sentarte en una silla y eso, ¿no? Pues con ese tipo de hábitos realmente puedes tener ese contacto del que hablamos, ¿no? La toma de tierra. Otro factor es la ciudad. La ciudad, a lo mejor te toca vivir en un segundo, un tercero, un sexto piso. Estás muy lejos del suelo. Y sigues recibiendo de los otros elementos del medio, del aire, del sol, de- y hasta del agua, si llueve. Pero del suelo te queda ya muy lejos, ¿no? Y un poco de alguna forma se vuelve hostil, porque cuando te alejas de algo mucho tiempo y vuelves a encontrarlo, pues se ignoran mutuamente, ¿no? Pues algo así, estoy hablando ahora en sentido así poético, casi. Pero eso se nota. Simplemente con esto entre la cabeza uno puede modificar a voluntad las circunstancias porque las vas describiendo, las vas notando, pues aquí está faltando esto o me está sobrando del otro. Y se puede encontrar lo que yo llamo esto, un punto de confort, ya está. No, no es tanto sanar, porque si hay que sanar es porque se prolongó mucho el estado de carestía, ¿no? De carencia, sí. Pero si lo estás haciendo constantemente, es una medida preventiva. Nunca va a suceder el problema, la carencia. Y esto es solo a nivel espacial. Y ahora no estoy hablando de otro elemento fundamental en la energía, es lo que mete dentro del cuerpo, ¿no? Lo mete voluntariamente o simplemente lo ingiere sin conocerlo. Que también entramos otra vez en la dinámica de que esto está en continuo cambio, pero digamos, las piezas del puzzle se están moviendo constantemente y en unas determinadas combinaciones son molestas, que genera molestias, y en otras determinadas son neutras, y en otras determinadas son lo contrario, agradables, o placenteras, o favorables. Pues ahí es donde en ese barullo es donde hay que simplemente poner un foco y usar la voluntad. Mi sugerencia, que a mí me funciona, es simplemente asegurarme de que soy conocedor de esta dinámica y que mi voluntad va a ser operante, aunque yo esté haciendo cualquier otra cosa cotidiana del día a día, por instinto o por sensibilidad, porque, como vuelvo a decir, estamos inmersos, no estamos sobre el suelo, estamos como en medio de una gelatina. Nosotros formamos parte de algo que nos envuelve, aunque sea sutil, el aire, el aire exactamente. mueve velas de barco y ha movido, en el aire tiene su fuerza. Y el calor también. La luz, tú sabes que es calor, forma parte del mismo fenómeno. Pero, y el fuego, pues también es el mismo fenómeno. Pero la cosa se complica un poquito cuando sales del entorno terráqueo, sales de lo que es la atmósfera. Ahí fuera no hay fuego, no existe, pero existe luz y calor. Vale. En cuanto a los muones se están utilizando de forma eh, práctica. Ya, es como hacer una radiografía del cuerpo para con fines medicinales, ¿no? Diagnósticos. Pues, por ejemplo, en la pirámide de Egipto de Keops se ha entrado a determinar en su interior, pues con la misma técnica, pero con como un cañón, digamos así, un proyector de muones, y al otro lado hay una placa o hay un receptor de esos muones, y así se ve dónde chocó, dónde hay continuidad, dónde, pues vale, pues
a nivel ordinario, sin saberlo, estamos expuestos a esa lluvia de muones, con partículas y energía. Y unen el espacio exterior con la Tierra, porque atraviesa, es más pequeñita que Sí, cualquier partícula conocida, pasa entre electrones y el núcleo de un átomo y continúa en línea recta. Y, claro, son y lo que diríamos, son rayos cómicos, perdón que te interrumpa, sí, digo, sí, sí, pero sí, sí, es son, así. exacto, son, o sea, el muón realmente es como algo más elemental que lo que podríamos decir que es el electrón. O sea, son Sí, rayos cósmicos, pero forman parte de lo que penetra también a la Tierra. y es O sea, constante y ha y sido es constante constante, y ha sido y ha siempre sido. constante. El éter, Y, ¿no? y le nacimos en ese medio. Nosotros surgimos y hemos desarrollado hasta llegar a adultos y somos lo que somos en ese medio. Si ese Sí, medio lo pero, interrumpimos, sí, perdón, que los mones, o sea, son parte de lo que llaman leptones y ahorita se me olvidó el otro, fermiones. O sea, tienen una masa más grande que el electrón y aún así se consideran partículas como secundarias, digamos, porque sí. estamos, obviamente, electrón, protón, neutrón. O sea, esos son A mí, partículas secundarias, pero son parte de los rayos cósmicos que obviamente penetran nuestra atmósfera y también son parte de nosotros. en este caso, ahora mismo, la parte que a mí me interesa es tomar conciencia de que vivimos en ese medio, estamos rodeados por una dinámica que sucede a nuestro alrededor y que nosotros, los humanos, podemos llegar a conocer los efectos y manejar eso para evitar unos efectos que pueden ser nocivos y favorecer los efectos que nos pueden resultar pues cómodos, ¿no? Saludables. Eso es lo que me interesa a mí Que de la sería lo que, existencia. perdón, ahí olvidamos a lo básico, o sea, como digo, los electrones no son malos ni buenos, o sea, no hay dualidad, o sea, el punto es el equilibrio, o El sea, que lo equilibrio. podemos utilizar a favor. Pues retomo yo un momentito ya también por terminar lo último que tenía preparadito. También comenta que se me había olvidado en partes anteriores comentar cosas como ciertos remedios naturales para bajar la fiebre, que es poner una lonchita de una rodajita de cebolla en la planta del pie y luego poner calcetín. Y también para las personas que me estén ahora mismo así mirando, recordar de que en el comienzo del Viva Porú a los niños incluso se le aconsejaba ponerlo de la misma manera, debajo del calcetín en la planta de los pies. Y ha habido muchos cataplasmas en el pasado que se recomendaban que los captara el cuerpo a través de la planta de los pies. Y por terminar, he tomado así la palabra porque he escuchado la palabra efectos y también interesado en los efectos, pues mirar de que, claro, se le puede poner muchos nombres a muchas cosas, se pueden hacer muchos análisis científicos de una manera o de otra. Y aunque ahora mismo vaya a nombrar yo también a lo que son resultados científicos, pero sí me voy a centrar en los efectos. Experimentos científicos han mostrado de que los efectos de tomar contacto en tierra han traído en experimentos hechos con deportistas un mayor rendimiento en el descanso. Lo que le vale a un deportista nos vale a todos los demás. De que experimentos positivos con respecto a la angustia, el estrés, experimentos positivos con respecto mm, a las personas que tienen demasiada densidad en la sangre, experimentos positivos con, no quiero vacilar, porque las personas tienen sus problemas, algunas personas pueden tener un problema de salud, de otros no me gusta a mí vacilar con estas cosas, pero sí que estudiando he visto de que hay experimentos con muchos tipos de personas. Diabetes, hipertensión, enfermedades mentales, y hemos dicho, como decía Natasha, eso de tomar la tierra,
de poner los pies en la tierra y bajarte de las nubes, es un primer efecto. Si nos ponemos muy básicos, hablando de efectos, esos efectos lo tenemos, de que ir con unos amigos a caminar descalzo en un parque, en un bosque, va a traerte unos efectos catárticos y liberadores de estrés que van a ser muy buenos para nuestra mente, pero luego hay subiéndonos y subiéndonos y subiéndonos en laboratorios científicos y en un montón de lugares. Los experimentos que me llaman más la atención son los que utilizan la palabra antiinflamatorio. Y ahí le hago un asterisco porque la palabra antiinflamatorio para las personas que les gustan mucho las terapias alternativas y el tema de la salud es una palabra que hay que afrontar y que hay muchos experimentos en la actualidad que acaban demostrando el vínculo entre la inflamación y las patologías y la antiinflamación y la salud. Es un punto de vista más, un ángulo en particular del mirar una cuestión que es la salud, y me llama a mí la atención y es una de las cosas que quería compartir, que la gente lo sepa, que, eh, eh, que caminar con los pies descalzos en la tierra está demostrado científicamente de que es bastante antiinflamatorio y que está demostrado científicamente de que todo lo que es naturalmente antiinflamatorio es muy bueno para la salud. Y ahora ya sí, si quien quiera compartir más cositas y eso, yo sí que he terminado lo que os tenía preparado y os doy las gracias y os mando un abrazo. No, yo nada más decir, o sea, que, a ver, yo estoy hablando de que de niña, o sea, hace más de 30 años, o sea, mi mamá, bueno, que es física y todo, pero ella creía en las energías, o sea, así como digamos que decir que, o sea, todo era energía. Y digamos, y cómo uno compensar la energía o cómo uno equilibrarse con la energía que hay en todo. O sea, mi mamá entendía ese concepto, no digo que mi mamá sea la genio número uno, no es un Einstein, pero digamos, entendió muy bien esos conceptos y me acuerdo de eso, o sea, que ella me decía, hay que equilibrarse, o sea, hacer tierra, o sea, esto del earthing, de enraizarse, no es un concepto nuevo o algo que, bueno, ahorita está muy de moda, pero yo lo viví hace más de 30 años. O sea, y saber que uno tenía que hacer tierra, descargar o equilibrarse, porque digamos, ella me decía descargar, pero bueno, como ella me dice, o sea, era descargar en el sentido de hacer el equilibrio, o sea, porque igual, o sea, tenés exceso de electrones, se descargan a tierra. Si tenés falta de electrones, se van a cargar, o sea, más bien la tierra te nutre de eso, o sea, te da los electrones para hacer el equilibrio y quedar neutro. Y eso, o sea, ese concepto que de muy pequeña lo manejé de, o sea, todos somos una máquina bioeléctrica, o sea, la Tierra también, bueno, bioelectromagnética en este caso, pero digamos, somos aparatos bioeléctricos que funcionamos con energía. Y ahora que estabas hablando en algún momento, me acordé, o sea, de que es increíble que, digamos, eh, en uno cuando nace, o sea, cuando está, o sea, o cuando uno está como el feto, más bien será, no antes de nacer más bien, en el cuerpo de la madre, o sea, que es lo primero que detecta que hay vida, el latido cardíaco, que es algo eléctrico, o sea, ahí se detecta que hay vida. A diferencia de cuando no sucede y no hay latido cardíaco, ¿qué pasa? Bueno,
y bueno, no vamos a entrar en eso, pero el punto es que tenemos algo que detecta cuando hay vida, y es esa parte eléctrica. O sea, algo que funciona a través de eso, y de ahí empieza a generar, o sea, todo lo demás, o sea, o lo que llamamos vida. Entonces es muy importante. Y lo de earthing, o sea, aunque ahora es un concepto muy nuevo, o sea, lo de enraizar o de hacer tierra, bueno, con nuevo entre comillas lo pongo yo porque les digo, o sea, yo eso lo manejé desde que era pequeña con mi mamá, porque mamá lo que decía es que yo creo en las energías. O sea, ella como física decía eso. Y no era, o sea, el concepto de Dios o el concepto de la tierra o el concepto del cosmos, todo se maneja con energía. Ahora, el concepto que ahora por ahí mencionó Diego, el electrón, ya en un concepto más espiritual, es lo de, o sea, Metatron, que Metatron, o sea, si lo vemos, no es, obviamente no es un ángel ni es un arcángel, no, es una conciencia, o sea, de otro nivel, o sea, no lo podemos encarnar en un personaje, aunque se han tratado de encarnar en un personaje, son conciencias. Que haya fractales es otra cosa. Pero Metatron, o sea, esa terminación, el on, viene del electrón, porque se supone, o sea, por lo menos a nivel de nuestro universo, o sea, Metatron fue el que creó el electrón, que está en movimiento, como dijo Diego, está en movimiento y eso genera la creación. Y de ahí viene toda la geometría sagrada. O sea, a partir de él. O sea, lo veamos como conciencia, como un ser, pero bueno, no es realmente un ser físico, obviamente que no es. Es una conciencia. De ahí se genera el movimiento del electrón y terminan por eso en la misma terminación, en la misma terminación. Y eso genera toda la geometría sagrada. Entonces, también vemos ahí cómo los experimentos, que ahorita se me olvida el nombre de, yo soy muy mala con los nombres, pero o sea, con lo que vimos con los experimentos con el agua, o sea, de cuando uno lo carga con amor, a diferencia de cuando yo lo cargo con odio, se crea geometría, una geometría perfecta a una geometría totalmente distorsionada. O sea, dependiendo hasta incluso de las emociones, que eso es importante también. O sea, las emociones que yo llevo o hasta con la comida, hasta con lo que yo tomo, hasta con lo que yo siembro, o sea, todo tiene geometría sagrada, pero depende de lo que yo cargue ahí, en el sentido positivo o negativo de la dualidad en la que vivimos, hay una gran diferencia. Y entonces, bueno, de ahí, o sea, se supone que se genera lo que es electrón, lo que es geometría sagrada, que lo vemos en todo, nuestras propias células, en el mundo animal, vegetal, mineral, hay geometría sagrada. Y eso es algo que para mí me va muy arraigado a esto, en el sentido de que hay un equilibrio. O sea, hay cierto equilibrio al que el universo tiende a ser. Y nosotros podemos crear desequilibrio o generar equilibrio, igual con nuestros cuerpos. Lo que estabas hablando vos, o sea, cuando un cuerpo está desequilibrado, o sea, aunque la medicina alopática lo piense de una manera muy física, muy de diagnóstico, muy de síntomas, de algo muy físico, pero, o sea, es valorar siempre la parte emocional, la parte mental, porque ahí puede ser que yo sea una persona que estoy sana, pero hay un desequilibrio emocional o mental y eso genera un equilibrio que va en cadena, un desequilibrio, perdón, en cadena, se manifiesta en algo físico, porque todo está unido. Y lo de enraizarse, que vos también lo hablaste, o sea, es importante
y uno ve ahora las tendencias de ahora de, o sea, con la moda y todo, o sea, de perder eso, o sea, hasta con el tipo de ropa, o sea, que ya no sean materiales, eh, diríamos, naturales que se siembran, como decir algodón, o sea, no, ahora, o sea, materiales con sintéticos, las sandalias con plataformas de 3 4 centímetros de hule que crean un aislante y eso te desequilibra a vos. Y como seres humanos que somos, igual que cualquier ser vivo que está en la Tierra, hay un desbalance en la conexión entre el cielo y la Tierra. Se pierde eso. O sea, a nadie se le ocurre ponerle plataformas a, bueno, no sé, pero por lo menos que yo sepa, a un gato, a un perro en la casa, ponerle plataformas para que ande caminando. O sea, o bueno, lo que supimos antes en algún momento, lo que nos acordamos de cuando le cortaban el rabo a los perros, porque sabían, por tal raza le cortaban el rabo. Y ellos perdían ese enraizamiento a la tierra, porque ahí estaba ese chakra que los enraizaba con la cola. Y eso, bueno, ya ahora se ve como algo atroz, pero en un momento se vio como algo normal. Entonces todo eso va unido, o sea, parece que no está unido, pero está unido. O sea, el punto es que no podemos estar aquí anclados a la tierra que vivimos, en la que estamos viviendo ahorita, encarnados, si no tenemos esos dos anclajes, perdón, cielo y tierra. O sea, si no tenés esos dos anclajes, te desbalanceas, empezás a tener síntomas, ya sea emocionales, mentales o físicos incluso. Pero hay como que tiene que haber un equilibrio. Y eso va mucho con la física, aunque no lo expliquen obviamente de esta manera, con la parte espiritual, con todo. Ahí tiene que haber un balance. Paso la palabra.